Hola, mi nombre es Madeleine y en este video voy a hablar sobre dos tipos de afasia. La primera es la afasia de Broca y la segunda, la afasia global. Voy a explicar qué son, cuáles son sus características y los actuales tratamientos, así como también la relación que existe entre ambas. Quédate para ver más. Antes de hablar de estos dos tipos de afasia, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué pasaría si un día no pudiéramos comunicarnos? Y aún peor, ¿qué pasaría si un día no pudiéramos entender lo que los demás nos dicen? Esto afectaría por completo nuestra vida y todas las esferas en las que estamos involucrados. Las causas principales de las afasias son los ictus o infartos cerebrales, también los derrames cerebrales y los traumatismos cráneoencefálicos. Este tipo de lesiones producen un daño concentrado en diferentes áreas del cerebro que afectan el lenguaje. La afasia de Broca, también conocida como afasia motora eferente o afasia no fluente, se caracteriza por un impedimento en la producción del lenguaje, así como también en la repetición y con presencia de anomia. La anomia es la incapacidad persistente para nombrar particularmente sustantivos y verbos. La afasia de Broca resulta de una lesión de las áreas cerebrales del habla y del lenguaje, así como también en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo. Aquí podemos ver dónde se localiza. Vamos a mencionar las características de la afasia de Broca. Quienes padecen afasia de Broca tienen dificultad en la formulación y expresión de oraciones, provocando que el discurso se vea limitado a expresiones cortas. También hay dificultad en la elección de palabras y en la producción de sonidos. En cambio, el entendimiento se ve conservado y la lectura y la escritura se ven afectadas. En muchos de los casos hay una dislexia profunda. Hay 4 componentes para evaluar el lenguaje y vamos a mencionarlos en el caso de la afasia de Broca. El primer componente es la fluidez. En la afasia de Broca la fluidez se ve alterada. El segundo es la comprensión. La comprensión es buena. La denominación no es posible en la afasia de Broca y también la repetición no es posible. Ahora vamos a hablar de los tratamientos que actualmente se utilizan en pacientes con afasia de Broca. El principal es ejercicios logopédicos. Un logopeda es quien se encarga de rehabilitar el lenguaje. Algunos de los ejercicios que utilizan los logopedas son los orolinguofaciales. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Y bueno, estos ejercicios se centran en rehabilitar la boca, la lengua y los labios. Esto para que la persona pueda pronunciar y rehabilitar desde la boca el lenguaje. Están también ejercicios de repetición de palabras y de oraciones. Estos ejercicios también los puede hacer un psicólogo especializado en rehabilitación del lenguaje. Hay otros ejercicios de denominación de objetos, porque recordemos, en la afasia de Broca la denominación se ve afectada, como los de denominación de objetos, en los cuales se utilizan tarjetas con imágenes. Vamos a imaginar que mi mano es una tarjeta y tiene una imagen de una pelota, y la persona relaciona las imágenes con las palabras. Hay otros ejercicios también que son de escritura y producción oral. A la persona se le dan diferentes palabras y ella tiene que intentar escribirlas. Esto para mejorar la producción y también el entendimiento. El área de Broca es conocida como el núcleo que controla el lenguaje expresivo, pues en ella se encuentran localizadas las capacidades de ordenar fonemas para elaborar palabras, organizar palabras dentro de una oración, integrar semánticamente el contenido de lo que se va a expresar y la planificación motora necesaria para la expresión del lenguaje. Los síntomas que se deben de tomar en cuenta para determinar una afasia de Broca son los siguientes: disminución del lenguaje expresivo y de la generación de contenido verbal. La comprensión se ve mejor conservada que la expresión. Hay una dificultad para articular sonidos y para elegir palabras.
y existe una desintegración fonética, así como también puede ser que haya presencia de hemiparesia, que es la disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta a un brazo o una pierna de un solo lado del cuerpo, y hemiplegia derecha, que es un trastorno del cuerpo del paciente en el cual se paraliza la mitad derecha del cuerpo. Existen diferentes factores que se ven involucrados en la recuperación de una afasia de Broca. El principal es la localización y el tamaño de la lesión, así como también la extensión del trastorno del lenguaje. Recordemos, entre más pronto actuemos, hay una mayor probabilidad de que se recupere el lenguaje y también que sea más prontamente. También pues existe el factor de la respuesta del tratamiento, que en cada persona es diferente, y pues la edad, la salud general del paciente también es algo que influye bastante. Ahora vamos a hablar de la afasia global. La afasia global es la alteración en la expresión y en la comprensión del lenguaje oral y escrito. Las características de la afasia global son un deterioro cognitivo general, donde hay interrupción del lenguaje o un habla entorpecida. La persona no puede leer ni escribir y se le dificulta la denominación y la repetición. También hay una afectación grave sensoromotora. La persona con afasia global tiene problemas tanto al producir como al entender el lenguaje. Hace uso de jergas incomprensibles que no se mantienen en el tiempo. Supongamos que una persona con afasia global un día se refiere a esta pelota con el nombre de Tote, pero al siguiente se refiere a la pelota con el nombre de Lilo. Esto hace que la comunicación se dificulte, pues no existen claves que puedan ayudar a la persona para comunicarse. Otras de las características de la afasia global es la hemiplegia, que es la parálisis de un lado del cuerpo, así como también una marcha robotizada o un caminar robotizado. De igual manera, existe una incapacidad para imitar gestos. La persona con afasia global se expresa con automatismos, que son palabras automáticas, y también con estereotipias, es decir, que repiten las sílabas o algunas palabras. ¿Se acuerdan de la reflexión que hicimos al principio del video? Pues ahora situémonos en la afasia global. Las personas con afasia global, como hemos mencionado, tienen problemas en producir y entender el lenguaje. Y lo peor de esta situación es que no presentan anosognosia, es decir, que las personas son conscientes de su padecimiento. Y por lo tanto tenemos que ser muy empáticos con ellos. ¿Se imaginan lo difícil que ha de ser? Al ser el tipo más severo de las afasias, la rehabilitación se vuelve un poco complicada. Sin embargo, hay diferentes tratamientos que han ayudado a las personas con este padecimiento a mejorar. Investigaciones recientes hablan de la relevancia de los gustos del paciente para la rehabilitación de las afasias globales. Es decir, que hay que tomar en cuenta los gustos en cuanto a actividades, música, cine y otros aspectos que al paciente le agraden, ya que esto va a influir en su recuperación y los va a motivar a seguir su tratamiento. El logopeda y el psicólogo especializado en la rehabilitación del lenguaje también pueden realizar diferentes ejercicios bucofonatorios para que el paciente pueda rehabilitar esta parte. De igual manera, se utiliza el uso de tarjetas de denominación para que los pacientes puedan relacionar los objetos presentados con las palabras. Otro tipo de tratamiento es la musicoterapia, que influye en las zonas afectadas haciendo que el paciente pueda relacionar cosas con canciones. Y una de las técnicas es la de entonación melódica, donde el paciente, por medio de la música, puede relacionar situaciones, personas u objetos. Supongamos que alguien se va a casar y le decimos a la persona, ¿te acuerdas de fulanito? Y al decírselo le decimos, pues, ¿qué crees? Que se va a casar, y decimos ta 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 tan, ta 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 tan, tan tan.
y es como la persona va a entender que alguien de su familia está próximo a contraer matrimonio. Y por último, tenemos las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, que son actualmente las más recientes y que han estado dando muy buenos resultados en pacientes con diferentes tipos de afasia y en la afasia global. Y bueno, esta técnica se llama estimulación magnética transcraneal, que implica la aplicación de corrientes eléctricas en una intensidad baja por medio de electrodos en la superficie del cuero cabelludo de la persona. Es una técnica neuromodeladora no invasiva que se utiliza para potenciar la actividad cortical del cerebro. Tanto en la afasia global como en la afasia de Broca, cada vez se utiliza más la tecnología para su rehabilitación. Hay programas computacionales que ayudan a la persona con ejercicios de denominación, repetición y relación de objetos y de palabras. Así como también últimamente se han utilizado aplicaciones para el celular o dispositivos móviles que puedan ser más accesibles a las personas con alguno de estos padecimientos. Cuando hablamos de tratamiento, pensamos en medicamentos. Lamentablemente, para la afasia de Broca y para la afasia global, todavía se encuentran estudiando e investigando los distintos fármacos que puedan ayudar en la aceleración de la recuperación del lenguaje. Ya conocemos lo que es la afasia de Broca y la afasia global. Ahora vamos a responder la pregunta que formulamos al principio. ¿Cuál es la relación que existe entre ambas? Pues bueno, las dos pertenecen al trastorno del lenguaje de las afasias y por lo tanto son una alteración que afecta a la persona en diferentes ámbitos de su vida. Nosotros debemos de ser empáticos, informarnos y saber cómo actuar y cómo interactuar con alguien que ha sufrido un daño cerebral y que le ha producido esto una alteración como un tipo de afasia. Tenemos que ser conscientes y saber que no estamos exentos a sufrir de algo parecido. Espero que les haya gustado el video y que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención.